Vamos a Juan capítulo 21. Let's go to John chapter 21. Hemos empezado la serie expositiva al revés. We have started the series the other way around, backwards. En vez de empezar por el capítulo 1, hemos empezado en el 20 y ahora en el 21. Instead of starting with chapter 1, we're going to start with chapter 21. Pero la razón de esto es porque Juan But the reason for this being is because John, nos da el propósito y el autor de la carta al final del evangelio. he gives us the purpose and the author of the book at the end. Así que por eso hemos comenzado al final. That's why we start at the end of the book. Juan capítulo 21, John chapter 21, versículo 20. verse 20. Aquí Jesús está restaurando a Pedro. Here Jesus is restoring Peter. Pedro lo negó 3 veces. Peter denied him 3 times. Ahora Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? And now Jesus has asked him 3 times, does he love him? Y en medio de esa restauración, And through that restoration, mira en versículo 20. look at verse 20. Pedro volviéndose vio Peter, turning around, saw que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, the disciple whom Jesus loved, el que en la cena se había recostado del pecho de Jesús y había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? following them. The one who also leaned back on his bosom at the supper and said, Lord, who is this? Who is the one who betrays you? Entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? So Peter, seeing him, said to Jesus, Lord, and what about this man? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga a ti, que tú sígueme. Jesus said to him, if I want him to remain until I come, what is that to you? You follow me. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Therefore this saying went out among the brethren, that the disciple would not die. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que dijo, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Yet Jesus did not say to him that he would not die, but only, if I want him to remain until I come to you, what is that to you? Ahora viene el versículo clave. Now here's a key text. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. This is the disciple who is testifying to these things. Y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. And wrote these things, and we know that his testimony is true. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo And there are also many other things which Jesus did, que si se escribieran a detalle, pienso que en el mundo mismo podría contener los libros que se escribieran. which if they were written in detail, I suppose that even the world itself would not contain the books that would be written. Hermano, nosotros vivimos en un mundo que está súper comunicado o hipercomunicado. We live in a world that is highly in communication with one another. Y yo me siento un poquito mayor porque, aunque yo sé que hay personas mayores que yo, And I do feel a bit old, even though I know there are people that are older than me. pero he hablado con personas en donde yo le pregunto, ¿tú sabes lo que es un beeper? I've spoken with people and I've asked them, do you know what a beeper is? Y ellos no saben qué decir. They don't know what to say. Es más, yo recuerdo las ofertas de celular que eran 300 minutos en la semana, I remember when you were offered 300 minutes on a weekday, 1000 minutos después de las 9 de la noche 1,000 minutes after 9 p.m., y llamadas recibidas ilimitadas. and ¿Se acuerdan de eso? and on weekends unlimited calls. ¿Se acuerdan de eso? You remember that? Yo sé que los jóvenes dicen, ¿qué? I know the young people here are wondering Pero what's sí, antes el tiempo era limitado por teléfono. but back then it was limited by minutes. ¿Qué tiempo, no? What a time, huh? De hecho, yo me acuerdo cuando llegaron los Blackberries. I remember when the BlackBerry came to the market. Un teclado completo, ya no era 3 veces para buscar la AE, 2 veces para buscar la I. It had a physical keyboard. You didn't have to press the number multiple times to get to the letter you want. Ahora podemos escribir mensajes en un teclado completo en un celular. Now you can write a message using a physical keyboard on your phone. Pero el punto es que ahora, mis hermanos, tenemos 1001 formas de comunicarnos. The point is that in today's age, there are many ways to communicate. Y no sé si les pasa a ustedes que cuando ustedes reciben una comunicación por mensaje de texto, I'm not sure if it happens to you, but whenever you receive a communication through text, puede escuchar el tono de la persona que le está diciendo de fondo, cómo lo está diciendo. you can almost listen to the tone of which the person is writing to you in the text, Porque ya usted conoce a la persona que le está escribiendo. because you already know the person who's writing to you.
Y hasta le pone emoji y le pone tonos a lo que está escribiendo. You even write emojis and you assign a tone to that message. Pero lo que quiero llevarle al punto es que no podemos nunca separar el autor Well, what I want to bring you is that you could never separate the author del mensaje. from the message. Siempre el mensaje va a cargar con algo del autor. The message is always going to have something of the author in it. Es imposible separar el autor de su obra literaria. You cannot separate an author from its work. Es cierto para los mensajes de texto, It's true for text messages. pero es cierto también cuando leemos el Evangelio de Juan. It's also true for the Gospel of John. Por eso es importante no solamente entender el contenido del Evangelio de Juan, It's not only important to understand the context of the book, el contexto histórico y teológico, the historical and theological context, sino también conocer al autor, but also to know the author, porque él derrama su corazón en su escrito. because he pours out his heart in his writing. Y la forma en que escribe y por qué lo escribe, The way he writes and why he writes it habla también de él. speaks of him. Esto nos va a dar un entendimiento más amplio This is going to give us a deeper meaning and understanding de cuando hablemos del Evangelio de Juan. when we speak of the Gospel of John. Quiero entrar ya, yo también quiero entrar a Juan. I also want to start right Quiero away. empezar con ese preaching. versículo 1, I want to start with that verse 1, pero esto es necesario. but this is necessary. El Viernes Santo comenzamos con Juan 1. On Sunday, Good Friday. on Good Friday, we're going to start with this. Ahí está. Así que nosotros creemos en la inspiración de las Escrituras. So we do believe in the inspiration of Scripture. Y lo más interesante de todo esto, que el Evangelio de Juan no solamente es el Evangelio de Juan, sino es el Evangelio de Dios. The interesting thing is, this is not only the Gospel of John, this is also the Gospel of God. Porque la Biblia es un libro divino, es el libro de Dios y es el libro de los hombres. Because the Bible is a divine book, being a book of God and of man. No hay ningún otro libro como la Biblia. There is no other book like the Bible. La Biblia fue escrita por inspiración del Espíritu Santo sin anular al autor. The Bible was written, yes, with the inspiration of the Holy Spirit, but also through the personality of man. Y nosotros afirmamos la doctrina de la inspiración de la Escritura, And we do believe in the inspiration of Scripture. que enseña que el Espíritu Santo de Dios That teaches that the Holy Spirit of God inspiró a más de 40 autores inspired over 40 authors por más de 1500 años for over 1,500 years para escribir el texto sagrado de la Biblia, to write the Holy Scripture, el cual Dios preservó, in which God preserved, el cual es suficiente which is sufficient para el creyente. for the believer. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios Like 2 Timothy 3:15 says, all Scripture is breathed out by God y es útil para enseñar. and is useful to teach. Give me a second. Don't worry. Para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. For reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. Cuidado con pensar que la inspiración es que pusieron una musiquita de spa y estaba inspirado el autor. When we talk about inspiration, we're not saying that they listened to a song and were inspired by that song. No es mariposas en la barriga, ni sentir un éxtasis, no era It's eso. not butterflies in your stomach or sort of emotional ecstasy. Tampoco cuando hablamos de la inspiración es que Dios dictó cada palabra. It's not that God literally dictated every single word. Aunque en ocasiones vemos en el Antiguo Testamento que Dios sí le dice que escribir. Though in the Old Testament we do see examples of exactly this happening. Sino que cuando hablamos que la Biblia ha sido inspirada por Dios, When we say Scripture is inspired by God, estamos hablando que Dios preparó de manera providencial we're saying that God providentially prepared todos los sucesos necesarios para que el autor all the events necessary so that the author los experimentara antes de escribir, would go through those events before writing, los entendiera would understand them, y los escribiera, and would write them, guiado por el Espíritu Santo. guided by the Holy Spirit. Todo esto bajo el cuidado soberano de Dios. All this through the sovereign care of God. Por lo tanto, Dios no anula al autor, Juan no deja de ser Juan cuando escribe, God doesn't remove his personality when he writes what he writes. sino que, por ejemplo, cuando leemos a Pablo, leemos a Juan, leemos a Pedro, When we read about Paul, John, Peter, cada uno escribió según su carácter y personalidad, inspirado por Dios. each of them wrote with their personality and with their character. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, Today we're going to see, brothers, cómo
Dios how God transformó la vida del apóstol Juan transformed the life of the Apostle John de ser el hijo del trueno from being the son of thunder, al hijo del amor. the son of love. Vamos a ver 5 cosas. We're going to see 5 things. La autoría del evangelio, ¿quién Yeah. escribió este evangelio? The authority of the gospel and who wrote this gospel. Vamos a ver Juan en toda su crudeza, por decir una manera. We're going to see John at his most emotional, weakest self. Vamos a ver la obra transformadora de Cristo en él, We're going to see Jesus' transforming work on him, pero también vamos a ver la esperanza para nosotros. but we're going to see the hope that is in Christ for us. Así que, en primer lugar, ¿quién escribió el evangelio de Juan? So let's start. Who wrote the Gospel of John? Y hago la pregunta, aunque dice evangelio de Juan, I asked the question because even though it says the Gospel of John, porque cuando estudiamos en los seminarios y en las academias, when we study in the seminaries and academy, nos damos cuenta que hay discusión sobre la autoría de estos libros. we realize that there's often debate about who actually wrote the book. Porque ninguno evangelio decía, esto lo escribió Juan, o esto lo escribió Mateo, o esto lo escribió Lucas. Because it doesn't necessarily say this gospel was written by this person or that person. Sino que muchas ocasiones, por ejemplo, al margen del escrito, los copistas ponían el nombre de quien había escrito el evangelio. Because sometimes in the footnotes or elsewhere, they would write who wrote the book. Pero también las atribuciones vienen de la tradición oral o de la tradición oral, Or sometimes it would just come from oral tradition o también de fuentes externas que validan or from external sources who validate quién escribió el evangelio. who wrote the book. Y en el caso del evangelio de Juan, recientemente han surgido muchas teorías respecto a su autoría. Now, recently, regarding the Gospel of John, there have been many theories as to who wrote the Gospel of John. Aunque el cristianismo ortodoxo siempre se lo ha atribuido a Juan. Although in Christianity, we have always attributed it to John. Pero la teología más liberal está cuestionando si realmente fue Juan. But liberal theology is questioning if John really wrote the book. Han propuesto que ese Juan es realmente Juan el anciano que aparece en las cartas, que no es el mismo Juan apóstol. They're saying that this is the John that was mentioned in the Pauline epistles, John the elder, not John the apostle. Otros dicen que este evangelio fue compilado por la comunidad de discípulos de Juan. Some say that this gospel was written by the community of faith during that time. Lo dicen porque hay historias tan variadas y en un momento dado They're saying it because there are many different eyewitness events or the way that they mentioned it or describe it. como leímos al final, parece que es un grupo que dice, no, están corrigiendo lo que Juan escribió. Like we read at the end, it's almost as if it was a group saying the thing that it said. Y también se ha dicho que un pescador es imposible que escribiera un evangelio tan profundo. And also, they're saying that it's impossible for a fisherman to write such a deep and profound gospel. Pero But la evidencia interna y externa the internal and external evidence, es contundente que fue el apóstol Juan. it all points to him being the author. Lo leímos hoy en Juan 21, 20 al 24. We read it today in John 21. Ustedes ven que Jesús está con Pedro hablando. You see that Jesus is with Peter speaking. Pedro dice, y este que nos está siguiendo, que dice que es el discípulo amado que se recostó de Jesús en la cena. Peter asks, "Who is this who's following us?" This is the beloved disciple. Y el 21 dice, ese discípulo amado fue el que escribió todas estas cosas. And in verse 21 says, it's that very same disciple who wrote all of the Gospel of John. Por lo tanto, el que escribió el evangelio estaba en la cena. So the one who wrote the Gospel was on the Last Supper. Y obviamente no se trata de Pedro, porque Pedro le pregunta al discípulo amado. And it's obviously not about Peter because he's asking about this disciple. Otra cosa bien interesante de Juan Something that's pretty interesting about John, es que él no menciona su nombre he doesn't mention his name en todo su evangelio. in all of the Gospels. Siempre se refiere a él He always refers to como himself el discípulo que amado de Jesús. as the beloved disciple. Por lo tanto, en el sermón del aposento alto del capítulo 13 al 21, So the Sermon on the Mount, se mencionan los otros 7 discípulos que estaban allí. the other 7 disciples are mentioned who were there. Y sabemos que no fue Judas el que se ahorcó. And we know that it was Judas who hung himself. No se trata de Pedro, no se trata de los otros 7 discípulos. It's not about Peter or the other 7 disciples. La otra posibilidad también, tampoco Mateo porque escribió su evangelio, The other possibility, obviously not Matthew because he wrote his own gospel. queda Natanael, Jacobo, It was Nathaniel or James. pero otra cosa interesante y que cierra a través el círculo But something that's interesting and also narrows the es que en el primer capítulo de Juan dice que nosotros vimos su gloria. that in the first chapter it says that we beheld his glory.
lleno de gracia y de verdad. ¿Recuerdan ese pasaje? Lo full vamos a of aprender. grace and truth. Solamente 3 estuvieron en el evento de la transfiguración. ¿Quiénes fueron? Only 3 disciples were in the transfiguration. Juan, Jacobo y Pedro. John, James, and Peter. El problema es que Jacobo muere muy temprano. Es el primer mártir. Problem is that James, he died pretty early on. He was one of the first martyrs. Él murió en el capítulo 12 de Hechos, alrededor del 40 después de Cristo. He died on the 12th chapter of the book of Acts. Por lo tanto, Therefore, tampoco Jacobo fue. so it wasn't him. Y esto es un evangelio tardío. And he was late in the gospel. Por lo tanto, definitivamente la evidencia apunta interna que fue Juan el apóstol. So all evidence points to John. Pero también hay evidencia externa y contundente de parte de los padres apostólicos. So there's also external evidence from the apostolic fathers. Porque Juan fue el único apóstol que no murió como mártir, John was the only apostle that didn't die a martyr. sino que murió desterrado de muerte natural en la isla de Pasmo. He died of natural causes on the Isle of Patmos. Y de hecho, esta longevidad de su vida, de haber vivido tanto, And since he lived such a long life, le permitió ser una gran influencia allowed him to be a great influence para los padres de la iglesia for the church fathers del siglo II, siglo III y siglo IV. from the 2nd, 3rd, and 4th century. Por ejemplo, uno de ellos fue Policarpo. One of them was Polycarp. Él murió en el 156 después de Cristo. He died in year 105 after Christ. Y Ireneo, otro de los padres de la iglesia, Irenaeus, one of the other church escribiendo de fathers, Policarpo, writing about Polycarp, retrata que Policarpo fue estudiante de Juan. mentions that Polycarp was a student of John. Y que Policarpo dijo que el discípulo del Señor, el discípulo amado, era Juan. And that Polycarp mentioned that the beloved disciple that we see in John is actually John himself. Así que la evidencia externa apunta también a Juan. So external evidence also points to him being the author. Concluimos que el evangelio que estamos leyendo fue el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos, uno de los 3 más íntimos de Jesús. So we agree that the Gospel of John was written by John, one of the most intimate disciples. Ahora bien, ¿quién fue este Juan? Who was this John? Y qué más importante, cómo Cristo obró en él. And more importantly, how did Jesus worked on it? Veamos en segundo lugar la vida y llamado de Juan. Vayan conmigo a Mateo capítulo 4. Let's see how he worked on John. Mateo capítulo 4. Let's go to Matthew chapter 4. Mateo capítulo 4. Matthew chapter 4. Hay varios evangelios que narran este llamado. There are many Gospels that narrate this event. Y Mateo es uno de ellos. Matthew is one of them. Y dice Mateo 4, versículo 18. Y pasando de allí, Matthew 4, verse 18 says, hablando de Galilea, pasando de allí, Now as Jesus was walking by the Sea of Galilee, vio a otros 2 hermanos, he saw 2 brothers, Jacobo, hijo de Zebedeo, Simon, who was called Peter, y Juan su hermano, and Andrew his brother, en la barca de su padre Zebedeo, casting a net into the sea, remendando las redes, y los llamó. for they were fishermen. And he said to them, Follow me. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Así que Juan y Jacobo eran hermanos, hijos de Zebedeo. Repeat that last thing, sorry. Ellos dejando al instante la barca de su padre le siguieron. Leaving behind the boat, they followed him. Por lo tanto, Juan y Jacobo eran hermanos de Zebedeo, hijos de Zebedeo. Peter and Andrew were both children of Zebedee. Y estos 2 hermanos se dedicaban a la pesca. And these 2 brothers were dedicated to the fishing O sea, industry. tenían un negocio mercante. They had a fishing business. Y debido a esto se cree que Juan era un hombre de la clase trabajadora, Due to this, we conclude that John was of the working class, educado bajo la tradición judía del primer siglo. educated under Jewish tradition. De hecho, en Juan 2 parece ser que él era discípulo de Juan. And John, too, it was almost as if he was a disciple. Y que cuando Juan le dice, el Cordero de Dios, míralo aquí, And when John the Baptist says, Here is the Lamb of God, Juan y Jacobo dejan a Juan el Bautista como su maestro. Juan y Jacobo dejan a Juan el Bautista. they both left John the Baptist to follow Jesus. Y esto habla de que estos 2 hermanos tenían un genuino interés por la verdad. And this mentions that both of these brothers had a genuine interest for the truth.
estaban pendientes al cumplimiento profético del Mesías. They were looking towards the prophetic fulfillment of the Messiah. Y Juan y Jacobo, estos dos hermanos, fueron parte de los 12 apóstoles que estuvieron y caminaron con Jesús. And these two brothers were part of those who were alongside Jesus. Vayan conmigo a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, Let's go to Mark chapter 3, versículos 13 al 16. verse 13 to 16. Marcos capítulo 3, 13 al 16. Recuerde que Jesús tenía muchos discípulos, Remember that Jesus had a lot of disciples, pero pocos apóstoles. but Solamente few 12. apostles, Solamente only 12. 12 apostles. Discípulos cercanos y apóstoles cercanos. Close disciples. Marcos capítulo 3, Mark 3, versículos 13 al 16. verse 13 to 16. Allí se narra cuando Jesús selecciona a los 12 que iban a estar con él. Here we see when Jesus chooses the 12. Dice la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. And he went up on the mountain and summoned those whom he himself wanted. En otro evangelio dice que le estaba orando. Another gospel says that he was praying. Versículo 14. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Verse 14, and he appointed 12 so that they would be with them and that he could send them out to preach Y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. and to have authority to cast out the demons. Designó pues a los 12 Simón, And that he appointed the 12, Simon, a quien puso por nombre Pedro, whom he gave the name Peter, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano de Jacobo, ahí está Juan. James, the son of Zebedee, and John, the brother of James, Miren esto, a quien puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trono. to them he gave the name Boanerges, which means sons of thunder. By the way, tenemos la evidencia bíblica de que podemos poner apodos. Jesús le puso apodos. We have biblical evidence that we could assign nicknames to people. Jesús le puso apodos. Jesus gave Pero them. miren la clase de apodo que Jesús le pone a estos dos hermanos. But look at the nickname that he gives these two brothers, Los hijos del trueno. sons of thunder. ¿No le llama esto la atención por qué Jesús le llama al hijo del trueno? Isn't this interesting why he would call him that? Vamos a ver entonces 3 episodios Let's see 3 episodes donde se ve la personalidad de Juan para que veamos al autor en crudo. where we're going to see the personality of John Antes de o en medio de la transformación de Cristo en su vida. in between the transformation that Jesus was working on him. Así que vamos a Lucas capítulo 9. Sé que estamos buscando algunos pasajes. Es importante en Let's esta go ocasión. to Luke chapter 9. Lucas capítulo 9. Vamos a ver por qué Jesús le llama al hijo del trueno, los hijos del trueno. Now let's see why Jesus calls him that. Déjame calmarme, que me estoy acelerando. Juan capítulo 9. Luke 9. Versículo 28, no lo vamos a leer, pero se narra una de las experiencias más extraordinarias que tuvieron estos discípulos. Vieron a Cristo glorificado. Verse 28 narrates one of the most extraordinary events that these disciples witnessed. Dice que fue tan glorioso que ellos quedaron perturbados ante la gloria de Jesús. It says that they were so amazed by this event that they were almost disturbed by it. Cristo se transfiguró. Es como si hubiese quitado su ropa de debilidad y se viese en toda su gloria. It's almost as if Jesus removed the clothes of weakness and showed his glory. Y aparece Elías y aparece Moisés. We see Elijah and Moses. Y ahí está la ley y los profetas hablando con Jesús. We see the law and the prophets speak, Representados en Moisés y Elías. represented in Moses and Elijah. Qué experiencia más brutal para Juan. What a great experience for John. Luego de esta experiencia grandiosa, After this great experience, en el versículo 46 leemos que comenzó una discusión entre los discípulos. verse 46, we see a discussion between the disciples. Y en esta discusión iba por ahí los discípulos diciendo quién era el más grande entre ellos. In this discussion, they were arguing who was the greatest among them. Yo no sé ustedes, pero imagino a Pedro, Jacobo y Juan diciendo estos discípulos no saben lo que nosotros vimos, porque fueron 3 solamente que vieron a Cristo. I wonder if they were saying among themselves that, that they surpassed the others because they witnessed the transfiguration. Y Jesús les dijo, no digan nada de lo que vieron. Jesus says, don't say anything of what you Pero saw. por dentro ellos estaban, tacho, que nosotros somos más grandes que ustedes. They were probably pretty cocky that they saw that. De que quizás por las experiencias que han tenido eran mayores. Because maybe because of the events that they witnessed, they were greater than the other disciples. Y mira lo que sucede en Lucas 9:49.
Let's see what happens in Luke 9:49. Y esta es la única vez que aparece Juan hablando solo. Here we see, it's the only time we see John speaking himself. Mira lo que dice. Look at what it says. Maestro, John answered and said, Master, yo vi a uno que estaba echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no andaba con nosotros. we saw someone casting out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow along with us. Juan habla y confiesa que detuvieron el ministerio de un hombre porque no eran parte del corillo. John admits that he tried to stop someone from spreading the message because he was not part of their group. O sea, esto es muy revelador de Juan. Juan se sintió con la autoridad This is very telling of John. It's almost as if he felt that he had the authority. de que si tú no eres parte de nosotros, no puedes hacer eso. Because that if you're not part of this group, that you cannot do that. Esto es claramente una señal de superioridad moral y religiosa de Juan. Can you repeat that last part? Una clara señal de superioridad moral y religiosa de Juan. It shows that he sees himself superior to the others. Eso se escuchó más fácil. Y al parecer Juan y otros discípulos se sintieron en la misma libertad de detener a este hombre. John and the other disciples felt at liberty to stop this man. Esto es un espíritu impetuoso. This is a very disrespectful and prideful spirit. ¿Se imagina la escena? Do you imagine the scene? Un hombre reprendiendo un demonio en el nombre de Jesús, haciendo ministerio. A man casting out demons and participating. Hey, no puedes hacer eso. No, you can't do that. Tú Stop. no estás con You're nosotros. not with us. Nosotros somos los verdaderos discípulos. We are the real disciples. Tú no tienes autoridad de hacer eso. You have no authority to do that. Eso fue lo que hizo Juan. That's what John did. Esto también muestra un espíritu sectario. It's almost talked about a very exclusive way of thinking. Solo nosotros, ustedes no. Only us. You can't do that. Pero en el versículo 50 Jesús lo corrige con amor. But in verse 50, we see Jesus rebuking him with love. No se le impidan, dice. Do not hinder him. Porque el que no está contra nosotros está con ustedes. For he who is not against you is for you. Vamos a ver el segundo episodio para ver este hijo del trueno en acción. Let's see the other episode to see this son of thunder in action. Lucas 9, 51 al 56. Luke 9, 51 to Un 56. poquito más abajo. A little below. Miren lo que pasa. Look at what happens. Jesús se propone ir a Jerusalén. Jesus is determined to go to Jerusalem. Y dice el versículo 52, 9:52, que envió mensajeros delante de él y fueron a la aldea de los samaritanos. Verse 52 says, and he sent messengers on ahead of him, and they sent and entered a village of the Samaritans. Versículo 53. Verse 53. Pero no le recibieron porque ya sabían que había determinado para ir a Jerusalén. But they did not receive him because he was traveling towards Jerusalem. Contexto histórico rápido. Los Quick samaritanos context. The Samaritans, vienen del reino del norte que fue disperso. they come from the northern kingdom. Adoraban en otro monte, no en Jerusalén. They worship on a different mount. Aprobaban Jerusalem. solamente el Pentateuco, no los profetas. They believed only the Pentateuch, not on the prophets. Había una diferencia en lo que creían. There was a stark difference Y in los judíos veían con desprecio a los samaritanos. and Jews despised them. Juan y los apóstoles acaban de ver la gloria de Cristo, diciendo este es el Hijo de Dios. And John and the disciples were recently witness to the transfiguration and the glory of Jesus, Donde estaban Moisés y Elías, la ley y los profetas, Where- mando a Cristo. where Moses and Elijah, the law and the prophets, were both affirming Jesus. Y él va a esta aldea que no creen lo mismo que ellos creen. And he goes to this village that they don't believe what they believe. Y como vas a Jerusalén, donde nosotros no adoramos, And says that we're going to Jerusalem where we don't worship, no vas a pasar. you're not going to pass. No te vamos a dejar pasar. We're not going to let you pass. ¿Se imaginan a Juan Can you imagine John y Jacobo? and Jacob? Vamos a ver qué hicieron estos dos hermanos. Let's see what these two brothers do. Versículo 24. Verse 24. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan le dijeron al Señor, 54. When his disciples James and John saw this, they said, Lord, do you not want us to command fire? te adelantaste, pero por ahí No, va. sorry about that. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Do you want us to command fire to come down from heaven and consume them? Qué muchachito, ¿no? Me gusta Reina Valera. Reina Valera dice, viendo esto los discípulos, I like the way another version says it. The disciples seeing this, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo do you want us to call down fire upon them? como hizo Elías y los consuma? Like Elijah did to consume them? Hijo del trueno. Sons of thunder.
¿Qué clase de espiritualidad, no? Vamos a orar. They were very spiritual. Consúmelo, Señor. Lord, consume them. No se rían, que ustedes han orado también. Manda fuego, Señor. Don't laugh. You guys have prayed that way as well. Juan toma un episodio del Antiguo Testamento John took an episode of the Old Testament en donde Elías ora y desciende fuego y consume el holocausto, where Elijah prayed and the fire consumed the que sacrifice degolla a los 400 profetas de Baal. Y él degolla a los 400 profetas de Baal. and causes the death of the prophets of Baal. So, Juan está haciendo alusión a hacer lo mismo con los samaritanos. So John is saying he wants to do the same with the Samaritans, Borrar esa aldea to delete that village porque no lo dejaron pasar. because they did not let him pass. Y lo hace en forma espiritual. Vamos a orar. And he does it in a very spiritual way. Let's pray. Claramente esto refleja, mi hermano, un espíritu vengativo de parte de Juan. This shows a vengeful spirit on the part of John. Revela orgullo It reveals pride. y dice mucho de su falta de compasión. It speaks of his lack of compassion. Pero miremos la paciencia de Cristo. But look at the patience that Christ shows him. Versículo 55. Verse 55. Y yo no sé cómo, me imagino esta escena, la cara de Jesús, como que les pasa a I'm ustedes? just wondering what face Jesus had when. Porque dice que he heard Jesús this. se volvió y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. And Jesus said, but he turned and rebuked them and said, you do not know what kind of spirit you are of. Versículo 56, porque el Hijo del Hombre no vino para destruir las almas de los hombres, Verse 56, for the Son of Man did not come to destroy men's life, sino para salvarlos. but to save them. Y se fueron a otra aldea. And they went on to another village. Juan, el hijo del trueno, John, the son of thunder, junto a su hermano. with his brother. Pero veamos un último episodio. Este está en Marcos. Vaya conmigo. Marcos capítulo 10. Let's look at the last episode, Mark chapter 10. Y ya sabe por dónde viene la aplicación ya mismo, ¿verdad? You see where the sermon application is coming, right? Juan capítulo 10, versículo 35. Mark chapter 10, verse Perdóname. 35. Marcos 10, 10:35. 35. Vamos a ver otro episodio de Juan y su hermano. Let's see another event. Queremos conocer al John autor is del brother. Evangelio. We're trying to know the author of the gospel. Y lo brutal de esto es que la iglesia primitiva What's interesting is that the primitive church, leyó esto de sus líderes. they read them of their leaders. La Biblia no ocultó sus defectos. The Bible did not do away with their weaknesses. Otro testimonio real de que la Biblia se conservó pura. This is an evidence that the gospel and the scripture was preserved precisely and accurately. Marcos capítulo 10, versículo 35 dice, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. James and John, the two sons of Zebedee, came up to Jesus saying, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. ¿Qué quieres que haga por ustedes? Le preguntó. What do you want me to do for you? He said. Ellos le dijeron, concédenos en tu gloria sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. They said to him, Grant us that we may sit one on your right and one on your left in your glory. Casi nada. Oh, nothing. Tremenda petición, ¿no? Quite a petition. Vimos el carácter sectario de Juan. We saw the exclusive attitude of John before, Vimos el carácter vengativo de Juan. the vengeful spirit that he showed. Y ahora vemos la perspectiva de alcanzar la grandeza errada de Juan. And now the desire to achieve glory of John, Pidiéndole a Cristo, el que vino a humillarse, asking Jesus, he who came to humble himself, que ellos fueran exaltados. that they themselves would be exalted. Ellos estaban pidiendo en este momento un lugar de honor en el reino. They were asking for a place of honor in the kingdom, Al Dios que vino a dejar su gloria para humillarse y ser crucificado. to the God who came to leave behind his glory to be crucified. Y claramente esta petición refleja un alto concepto de sí mismo. Tú no pides donde un lugar donde tú no crees que puedas estar. This petition clearly speaks of what they thought of themselves. Ellos tenían un alto concepto de ellos. Yo me merezco un lado a la izquierda y a la derecha de Jesús. They thought highly of themselves to ask this petition of Jesus. También refleja o revela que Juan no entendía la naturaleza de la grandeza It also showed that they did not understand the nature of the greatness of Jesus en el reino de Cristo. in the kingdom. También esta petición revela dónde estaban sus afectos It also shows where their desires were en ser reconocidos y exaltados. to be known and exalted. ¿Acaso no nos asombra ver, mis hermanos, cómo la Biblia
habla con tal transparencia de los hombres que fueron líderes de la iglesia? Does it not amaze us how the scripture tells of the leaders of the primitive church, how they were at their ¿Acaso state? no nos da esperanza a nosotros hoy? Does it not give us hope to see their weaknesses displayed on the scripture? Porque si somos honestos, Juan no ha sido el único volátil aquí. Because let's be honest, John has not been the only one who's done stuff like this. Tú y yo sabemos que hay botones que nos aprietan y nos volvemos Juan. You know that you have buttons that, when pressed, you act the same way as John. Juan en la carne, John in antes de ser Scripture, transformado. of course, in the gospel, before believing, being transformed. Si somos honestos, mis hermanos, If we are honest, al igual que Juan, like John, hemos despreciado a otros, we have done away with others. hemos querido salirnos con la nuestra, Get everything. hemos querido salirnos con la nuestra We've wanted to move things in our favor. y hemos pensado más en nosotros mismos. We have thought of ourselves more. Y aún así, Dios sigue llamando hijos del trueno hoy para convertirlos en discípulos del amor. Regardless, God is still calling sons of thunder today to transform it into children of love. Qué gracia la de nuestro Dios para con nosotros. What grace God shows us. Al igual que Juan mostró esta actitud sectaria, tú y yo somos tentados a pensar más de nosotros mismos de lo que deberíamos. The same way John was thinking of himself when he asked this petition, we are tempted to think the same way of ourselves. Se nos sube el gusanito del orgullo y podemos menospreciar la expresión de fe de otros. Our pride often gets the better of us, and we might be tempted to do away with the faith of others, De otro creyente genuino. of other genuine believers, of Y course. yo creo que esto es muy providencial, ver la actitud de Juan, I think it's providential that we are allowed to see the attitude of John, porque esto es un retrato de cómo iglesia nosotros fuimos alguna vez. because this is almost like a snapshot of what we used to be as a local church. Como iglesia, ¿queremos ser fieles a la Escritura? Claro que sí. As a local church, of course, we want to be faithful to Scripture. Queremos leer la Escritura, estudiar la Escritura, predicar la Escritura, We want to read, study, and preach the Scripture. leer buenos libros, Read good books, escuchar buenos predicadores, listen to good preaching, sana doctrina. sound doctrine. Y por lo tanto tenemos que manejar la tentación de ser juaninos en la carne cuando vemos la expresión de fe de otro que no se parece a la nuestra. And we have to be careful that when we see the expression of faith of others, if it's not exactly like ours, to not do away with them. Hablando de creyentes genuinos, Of course, speaking of genuine believers. siempre los lobos deben ser señalados. Of course, the wolves should always be pointed out. Pero también sucede a nivel personal. It also happens on a personal level. Podemos llegar a despreciar a otros por el hecho que no comparten las mismas convicciones que nosotros. We might even go on and despise others because they don't share the exact same convictions as we do, Aún dentro de la iglesia. even within the church. Pero la respuesta de Jesús para ellos es la misma para nosotros. The answer that Jesus had to them is the same that he has to us. No es contra nosotros, pues es por nosotros. If they are not against us, that they're with us. En otras palabras, la unidad de Cristo debe ser el vínculo mayor e importante en nuestra expresión de fe en la iglesia. Can you repeat? La unidad en el Espíritu debe ser el vínculo mayor en la iglesia local. The unity of the church should be the main thing that shows and that identifies us. También Dios sigue llamando a Juanes y a Juanas de la tendencia vengativa y justiciera. God is also calling Johns with a vengeful desire in today's age. Juan se ofendió profundamente porque los samaritanos le pidieron quedarse al punto que espiritualizó su pecado en forma de oración. John was so offended by the Samaritans that he almost spiritualized his sin by asking God to rain fire through a prayer, almost in false piety. ¿Por qué te has ofendido tú recientemente? Why have you been offended recently? ¿Has permitido que esa ira y resentimiento te gobierne? Have you allowed that wrath and that vengeful spirit to govern you recently? ¿Cómo está esa maquinación en tu cabeza? How is that thought process of you working? Hay una palabra que en español no sirve en inglés, y somos peliculeros. It's almost like we make a movie Ya. in our brain. Peliculero es alguien que de simplemente un gesto armamos una película completa en la cabeza. A person who thinks like if it was a movie misinterprets a gesture and they make a whole movie in their head about what that gesture meant. El hermano pasó, no lo saludó, o el hermano, no sé, le dijo un gesto, no lo escuchó, no lo llamó, no le escribió el texto para atrás, y ahí armamos una película. The brother called and he didn't say hello to us, he didn't do this and that, and we all already have a movie in our head of why he did that. Eso es pecado. That's sin.
porque tú no tienes evidencia de eso. You don't have evidence for that. Y hay resentimiento en tu corazón por algo que no ha sucedido. You have bitterness in your heart for something that never happened. Salgámonos de Hollywood Let's leave Hollywood. y como comunidad de fe hablemos unos a otros. And as a community of faith, let's speak to one another. No atemos cabos en nuestra cabeza donde no los hay, permitiendo que la venganza, el resentimiento, la ira corra en tu corazón. Let's not get upset or angry about things that haven't happened or that we don't have evidence that it happened. Yo imagino a Juan y a Jacobo planificando lo que le iban a decir a Jesús de camino. I can just imagine James and John thinking of what to say to Jesus Y terminó con una oración. Vamos a orar que caiga fuego. and thinking, you know what, let's pray. Let's pray that fire rains down on them. Hermana, para que ore, pero esta persona me cae bien mal. Like, Como un ejemplo. Hermano, para que ore, pero esta persona me... brother, pray for this person because I just can't stand them. Mi hermano, ¿se justifica si miramos a la cruz que retengamos la ofensa? Is it good that we hold to ourselves that offense, that bitterness? Cristo ya pagó Christ already paid for it, por tu pecado y por el de él. for your sin and his. ¿Fue cierto que pecó contra ti? If it's true that he sinned ¿Y es against you creyente? and he's a believer, Cristo pagó por su pecado. Christ paid for his. ¿Quiere hacerlo pagar también? You want to make him pay for sin that's already been paid for? Hermano, Jesús sigue llamando discípulos como Juan que estaban pensando en ellos primero. Jesus is still calling for disciples like John that thought of Juan themselves. pidió gloria, honor y poder. John asked for honor, glory, and Y power. muchas veces tú y yo vamos pidiendo lo mismo. A lot of times we go on asking the same. Y aun cuando Dios no nos concede esos caprichos del corazón, And even when God doesn't concede us of those petitions, nos molestamos con Dios. we get upset with him. Mientras Cristo nos invita a considerar que más grande en el reino, mientras Cristo hoy nos invita a considerar Although Christ invites us to consider que el más grande en el reino, the el más grande en el reino de Dios, la persona más grande en el reino de Dios, most renowned person in the kingdom of God es aquel que sirve. is he who serves. ¿Tú y yo creemos eso? Do we want that? Lo creemos. Do we believe it? Ahora bien, esto no es todo el testimonio de Juan. This is not the whole testimony of John. Parecería como que vamos a leer un evangelio de un tipo que estaba bien al garete. It's almost as if we were gonna read the gospel of someone who was just all over the place. Pero no es así, esto no es todo el testimonio de Juan. But this isn't the whole testimony of John. Porque tradicionalmente a Juan se le conoce ahora Because by tradition, we know John as today as como el apóstol del amor. the disciple of love, the apostle of love. ¿Cómo fue eso? How does this happen? ¿Cómo Dios convirtió un impetuoso trueno en un apóstol del amor? How did God transform such a man as we have described into the apostle of love? Veamos en tercer o cuarto lugar, no sé dónde voy. I don't know which point it is, but let's see. El cuarto lugar, Fourth. la obra transformadora de Cristo en Juan. The transforming work of God on John. ¿Cuándo comenzó esa obra? When did that work start? Mira mi propuesta. Here's my theory. Juan no había nacido, John wasn't even born porque desde antes de la fundación del mundo ya Dios la había elegido para salvación. because before the foundation of the world, Y no hay God had already transformación chosen sin him. salvación. No hay transformación sin salvación. There's no transformation without salvation, Y no hay salvación sin elección. and there's no salvation without Y election. yo creo que Juan entendió esto en su primera carta cuando escribe, nosotros le amamos a Él And I think John understood this because when he wrote in 1 John, we first love him porque Él nos amó primero. because he first loved us. Y en el mismo evangelio de Juan Él escribe, And in the Gospel of John, he writes, ustedes no me escogieron a mí, you did not choose me, sino que yo los escogí a ustedes. I chose you. Hablando Jesús. Jesus speaking. Wow. Wow. Juan entendió que su salvación fue por gracia, porque fue elegido, porque fue amado. John understood that his salvation was by grace because he was chosen and loved. Y es precisamente la gracia revelada en el evangelio que nos da, que nos transforma para su gloria. And it's precisely this grace that is preached upon in this gospel that transforms us. Así que la transformación de Juan, por decirlo de alguna manera, comenzó desde antes de la fundación del mundo. The transformation of John, it began before the foundation of the Pero en world. el tiempo que vivimos, But in this time, Juan fue transformado mediante las enseñanzas de Jesús. John was transformed through the teachings of Christ. Cristo, como un maestro paciente, corrige cada uno de sus ímpetus. Christ, as a very patient teacher, corrected each one of his errors and mistakes.
vivió con él por más de 3 años, 3 años y medio, 2 años y medio. They lived together for 3.5 years. Y cada vivencia Jesús fue transformando y cambiando el corazón de Juan por las enseñanzas. And through each event, Christ was changing and transforming the heart of John. Pero no solo eso, sino que también Jesús le modeló lo que era un discípulo amado. But Christ also showed him what a loved disciple looked like. Yo pienso que Juan tenía esto muy en su corazón, el lavatorio de pies. I think John had this very clear when he was having his feet washed. Porque de todos los evangelios es el único que narra ese evento. Because out of all the disciples, he's the only one who narrates that event. Y en ese momento donde todos estaban sentados a la mesa, And in that moment when they were all sitting at the table, Juan había visto a Cristo transfigurado. John had already seen the transfigured Christ. Había visto la obra grande de Dios sanando, He already seen Jesus healing, que Él es el Hijo de Dios, that he is the Son que Él of es el God, Mesías. the Messiah. Y él ver a Jesús, el Hijo de Dios encarnado, doblándose con un paño y un cubo. He sees the Son of God bending over to clean the feet of the disciples, Para lavar los pies de hombres pecadores. to clean the feet of sinful men, La tarea que ningún discípulo se adelantó a hacer. a task that no disciple went ahead and did first. Yo creo que eso marcó la vida de Juan y los discípulos. I think that really marked the lives of the disciples. Yo no sé si en la mente de Juan estaba pasando el momento que él le pidió gloria a Cristo. I'm not sure if when that happened, John was thinking of the time that he was asking to be receive a position of glory. Cómo el amor y la gracia de Dios lavando sus pies debió transformar la manera que él veía el mundo. When seeing the Son of Man washing his feet would transform the way he saw the world. Jesús transformó la vida de Juan no solamente con palabras, sino con hechos. Jesus did not only transform the life of John by word, but also by deed, by work, by El act. Hijo de Dios lavando los pies de pecadores. The Son of God cleaning the feet of sinful men. Pero yo creo que hay otra escena también que marcó la vida de Juan para cambiarlo para siempre. I think there's another scene that transformed the life of John. Porque Juan fue el único que estuvo de frente al Calvario cuando Jesús estaba haciendo crucificado. John was the only one who was standing before Jesus when he was crucified. Para el evangelio que él estaba allí viendo a su Señor siendo crucificado, The gospel tells us that he was there seeing the Messiah being crucified, siendo escupido, siendo burlado, seeing him being spit, siendo golpeado hit con una corona de espinas. with a crown of thorns. Juan vio el poder y la gloria de Dios y está viendo de frente ahora a ese mismo Dios siendo clavado en la cruz. The same John that saw the glory of Christ is seeing that same Son of Man being humiliated and crucified. Él sabía que tenía poder para bajarse de la cruz. He knew that he had the power to Él get down from sabía that que cross. con una palabra podía derribar y matar a todos. He knew that with a single word he could destroy everyone, Pero él permaneció clavado en esa cruz. but he remained being nailed to the cross. Y yo creo que el Hijo del Trueno, But I think the Son of Thunder, allí, there, frente a la cruz, he was in front of the cross. He was transformed when he saw that. el poder de la cruz, The power of the cross, el verbo de Dios the word of God, muriendo en debilidad. dying in weakness. Ese es el mismo poder de la cruz, mis hermanos, That very same power of the cross que por más de 2000 años sigue siendo y transformando nuestras vidas y cambiando nuestras vidas. for over 2,000 years continues to transform our lives. Ese poder de la cruz es el testimonio vivo de nosotros, That power of the cross is our testimony que un día estamos perdidos, sin fe y sin esperanza, that we were once lost without faith, volátiles como Juan, very impulsive like John, imprudentes como Juan, very prideful like John, en la vanidad de este mundo, in the vanity of this sin fe y world, sin esperanza. without faith and hope. Y ahí en medio de esa situación se aparece nuestro Señor Jesucristo, And in the midst of that situation, Christ appears a abrir nuestros ojos de la ceguera espiritual, to open our eyes from the spiritual blindness, sacarnos, como dice el salmista, del lodo cenagoso to remove us from our sin, para darnos una vida nueva. to give us eternal life. Y es esa gracia y esa dulce voz que dijo nuestro nombre: It's that grace and that merciful voice that said, ven fuera, come out, vive, live, ten vida, have life. que transforma nuestra vida. And it transformed our lives. Ese mismo poder del Evangelio, That very same power of the gospel por medio del Espíritu, opera en nosotros hoy, through the Holy Spirit operates in us today, cambiándonos de gloria en gloria.
changing us from glory to glory. A medida que contemplamos la cruz, Through contemplation of the cross, en esa misma medida in that same way, somos transformados. we are transformed. Eso es lo que dijo Pablo That's what Paul said a los Corintios, to the Corinthians, que ahora como un espejo vemos al Señor y somos transformados de gloria en gloria. to look upon Christ and be transformed from glory to glory. Así que leer el Evangelio de Juan, mis hermanos, es leer la buena noticia de un hombre que fue salvado por Cristo. To read the Gospel of John is to read the testimony of a man who himself was saved by Y Jesus. como comenzamos diciendo, Dios no anula la personalidad de Juan. And we began by saying that God did not do away with John's personality. Tampoco anula la tuya. He doesn't do away with yours. Él la glorifica y la santifica para su gloria. He sanctifies it for his glory. Esa misma pasión que movió a Juan para ser impetuoso, That same passion that moved John to be the way he was, fue la misma pasión que llevó a Juan en hecho a acompañar a Pedro para predicar el Evangelio. it's the same passion that motivated him to go with Peter to Y preach the junto a gospel. Pedro decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. And with Peter to say that we must obey God rather than men Frente a los gobernantes y a los sacerdotes. in front of the governors and the high priests. Esa misma pasión desordenada que vimos en la vida de Juan. That same unruly passion that he had earlier Es la que vemos luego en Hechos 8. is the same that we see in Acts chapter 8. Ministrando en Samaria con Pedro, la ciudad que él había dicho con Jacobo que quería destruir. Preaching in Samaria, the very same town he wanted to destroy. Qué glorioso. How glorious is this? Leímos cómo él dijo, oramos para que caiga fuego. We saw how he prayed, wishing fire to be unleashed upon them. Hechos 8, lo vemos predicando junto a Pedro en Samaria. Acts chapter 8, we see him alongside Poniendo Peter, las manos, preaching to los Samaritans, samaritanos recibiendo el Espíritu Santo. putting his hands on the Samaritans and them receiving the Holy Spirit. Juan no dejó de ser intrépido ni apasionado, John didn't stop being passionate. sino que ahora esa pasión fue santificada y canalizada por el Espíritu para la gloria de Dios. That passion was sanctified and was channeled with the Holy Spirit. Es en las cartas de Juan It's in the Gospel of John que vemos las His letters. declaraciones más contundentes. that where we see this one of the most impactful statements. Miren esta. Look at this one. El que dice yo le conozco He who says, I know him, y no guarda su mandamiento, and does not obey him, el tal es un mentiroso y no tiene la verdad. such is a liar and does not have the truth. Yo no he visto un hombre más directo que eso en las escrituras. I've not seen a more direct Juan? man in Scripture. That's Por su him, gloria. for his glory. De hecho, Juan defendiendo a los creyentes del primer siglo John defending the believers of the first century de las herejías del docetismo y de el gnosticismo que estaba comenzando a surgir, from the Gnostic heresy, le dice a la carta de segundo de Juan, le dice, si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de Cristo, no le reciba en su casa ni le diga bienvenido, punto. in the second John, where he says that he who does not preach the gospel of Christ the way it was given to you, do not even allow him to eat with you. La misma pasión The same passion por la verdad y el cuidado de la iglesia. for the truth and the care of the local church. Hermano y hermana, Brothers and sisters, cuando Dios te salvó, when God saved you, ¿qué área de tu vida ha santificado? what areas of your life has he sanctified? ¿Cómo hoy tú puedes pensar en cómo Dios quiere usar eso para su gloria? Think of ways God can use that for his service. No es ser extrovertido, introvertido. It's not being introvert or an extrovert. No es que eso es uno más espiritual que otro. It's not that one thing is more spiritual than Que de la manera en que Dios te salvó, in the way that God saved you, con las características que tú tienes, with your personality and characteristics, Él las usa para su gloria. he'll use them for his glory. Dios convirtió un trueno descontrolado en un hombre apasionado por la verdad y el amor en la iglesia. God transformed a son of thunder into a man who was dedicated to the church and to the mission. Y si hay alguien que no ha creído en Cristo aún, And if there's someone who has not believed in Christ today, puede hacer lo mismo contigo también. he could do the same with you as well. No hay carácter que Dios no cambie. There's no character, no personality that he cannot. No hay pecado There's no sin que en arrepentimiento Él no perdone. that in repentance he cannot forgive. Si tú crees que estás lejos de Dios porque has hecho X, Y, Z, If you believe that you're far away from God because you did X or Y thing, tengo buenas noticias para ti. I have good news for you. Hay salvación en Cristo para ti también. There is salvation in Christ for you as La well. sangre de Cristo es suficiente para perdonar tus pecados. The blood of Christ is enough for the Y forgiveness ese of mismo your sin. evangelio para cambiarte.
And that same gospel is going No to change. tienes que cambiar primero para venir a Dios. You don't have to change first. Ven Go a to Dios y God. Él te cambia. Go to God and He'll change you. El poder de Dios por medio de ese evangelio predicado ha de Power of transformar God tu through the vida gospel preached hasta que Cristo venga until Christ returns, o vayamos en gloria. or we go with Him in glory. Oremos al Señor. Let's pray. Oh Padre, te damos tantas gracias, Señor. Father, we give you thanks. Gracias, Thank you. gracias. Thank you. Me das tanta esperanza, Señor, leer estos pasajes. It gives me so much hope to read these passages. Porque tú eres un Dios paciente. You are a very patient God. Tu palabra te describe como un Dios grande en misericordia. The word describes you as a God who is rich in mercy. Y viniste a habitar con 12 hombres You came to dwell among 12 men, y en particular con Juan, particularly with John, aquel hombre apasionado, that man so much filled with passion, aquel hombre hijo del trueno, the son of thunder. que por medio de tu obra en él, Through your transforming work, lo usaste para tener hoy you used him to have today 5 libros en el Nuevo Testamento, 5 books in the New Testament, incluyendo la revelación gloriosa del Apocalipsis. including this glorious revelation that we're going to teach. Oh Padre, Oh, Father, tú sigas haciendo lo mismo hoy. you continue doing the same thing today. Nos tomas donde estamos, You take us where we are. pero no nos dejas donde estamos, You don't leave us the way we are. sino que con paciencia nos vas llevando But with patience, you are leading us de gloria en gloria. from glory to glory, Señor, que podamos ser siervos para tu gloria. that we may be servants for your glory, Lord. Que este evangelio, Señor, que vamos a seguir predicando, That this gospel that we're going to continue on preaching, siga transformando la vida y la vida de mis hermanos. that it may transform lives and the lives of my brethren. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, amen.